Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 23 de octubre, vamos a meditar la palabra del Señor. En la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, escuchamos: Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, les exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 23 respondemos: Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Haz, Señor, que te busquemos. Este obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretar entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, en este día, este viernes 23 de octubre, que estamos pues cerrando la semana, nos vuelve a recordar la palabra de Dios, una cosa que ya sabemos, pero que a veces se nos olvida, y que ahora inclusive el Papa ha sacado una encíclica que es Fratelli Tutti, que somos hermanos todos. Entonces, no se nos olvide que todos somos hijos del mismo Padre. Lo que pasa es que a veces nosotros de repente nada más quisiéramos que nuestros hermanos fueran aquellos que nos caen bien, ¿verdad? Pero no, estamos llamados a vivir en la unidad. Por eso la primera lectura dice: traten de soportarse, de amarse mutuamente, de caminar todos juntos, porque todos somos hijos de Dios y pertenecemos a una sola familia, y tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Por supuesto que habla concretamente de los miembros de la iglesia, pero eso no, no es solamente exclusivo para los miembros de la iglesia el tratar de vivir en paz, en armonía y en amor. Es un llamado que nosotros tenemos a la vida cristiana, el propiciar la paz y la fraternidad entre todos. O sea, entonces hoy la lectura nos está invitando a que tratemos de llevarnos bien con los demás, que busquemos siempre llegar a un acuerdo, siempre llegar a la vivencia de la paz en nuestros corazones, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con las personas que trabajamos, con nuestros amigos, con las personas que de repente nos es difícil trabajar, pues tratar de por lo menos llevar la vida en paz, ¿verdad? Entonces, porque hemos sido llamados a vivir esta experiencia de amor en Jesús unidos, unidos a Él. Entonces, por un lado está esa parte. Y tiene mucho que ver con el Evangelio, porque ustedes se fijan, hoy Jesús también nos recuerda que no podemos bajar la guardia, o sea, tenemos que seguir luchando por instaurar el reino de Dios en la tierra. Y eso se vive o se alcanza a través de la vivencia de la amistad, de la misericordia y del perdón. En este texto yo siempre he pensado que este texto misterioso de que Jesús hace cuando dice: a ver, ¿por qué ustedes no se fijan en los signos de los tiempos? Y yo lo veo así: ¿por qué perdemos tanto tiempo en tener rencores y dificultades con los demás? Algún día nos vamos a morir, algún día nos vamos a presentar con Dios. ¿Y qué es lo que vamos a llevar escrito en nuestras manos? ¿Las obras de misericordia y de caridad que pudimos tener con los demás? ¿O vamos a llevar el odio que nos tengan los demás, o el odio que nosotros tengamos a los demás? No se puede vivir así.
Yo no puedo entender a una persona, a un cristiano que pida que a otra persona, que a otro hermano le vaya mal. Me ha tocado en la confesión y en diferentes homilías lo he recordado, de personas que llegan pidiéndome y diciéndome: Padre, es que tengo mucho coraje con esta persona y le pido a Dios que le dé su castigo y le dé su merecido. Le digo: ¿cómo puedes pedir eso? ¿Cómo le puedes pedir a un padre que castigue a uno de sus hijos y que el otro lo bendiga? O sea, nuestro Padre Celestial es bueno para con todos. Lo único malo, lo que pasa es que nosotros a veces somos los ingratos que no reconocemos ese amor de Dios en nuestra vida y actuamos en formas que lastimamos a los demás, pero Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Y es importante que nos pongamos en paz con los demás antes de presentarnos el día del juicio final. Acuérdense, como dice el Apocalipsis, en el día del juicio habrá misericordia para aquel que haya practicado la misericordia. Es decir, desde ahorita hay que empezar a practicar la justicia, el amor, la paz, el perdón. Dice: si tú vas en el camino con tu adversario y te das cuenta que traes algún problema con él, ponte en paz con él desde ese momento, porque no sé que cuando lleguen al juez te vayan a meter a la cárcel. Y yo siempre he pensado que este es el que les digo, el misterio que yo creo que está escondido en esta lectura, que nosotros no sabemos cómo en el juicio final, si esas personas que en el camino nos han acompañado y que nosotros no hemos querido darles el perdón, no hemos querido hacer las paces con él, no sabemos si esos serán nuestros intercesores o nuestros acusadores. Entonces yo creo que es mejor ponernos en paz con todo el mundo y que no nos vayamos de este mundo sin deber nada a nadie. Es decir, sin tener rencores con nadie, sin tener sentimientos de odio contra las personas, porque tenemos que presentarnos a Dios única y exclusivamente con la misericordia que hayamos podido dar. Que el Señor te bendiga y que aproveches este día para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ánimo, que Dios te bendiga.